A ver, a ver, a ver. Ah, no, era acá que estaba cierto. Era en el otro documento, en este. Ya, aquí estamos en la metodología, ¿no? Entonces ustedes como 6 puntos, porque el 5 es marco teórico, ¿no? ¿Se pueden visualizar mi pantalla? Sí. Ya, entonces el 6 sería metodología, ¿verdad? 6.1 ubicarían como subtítulo tipo de metodología, ¿sí? Así es, Joan, así es. Entonces, bueno, esta ya la incluí como la metodología, pero cambiémosle para que no sea igual. Listo. Entonces, como 6.1 tengo qué cosa, tipo de metodología, ¿verdad? Entre ese tipo de metodología tengo que describir cuáles son los tipos de metodología, que son dos que ya aquí están, que es descriptivo, el tipo de metodología descriptiva y el tipo de metodología cuantitativa. Ahí tienen que ustedes explicar en breve por qué lo utilizan. Bueno, en esta investigación se utilizará el tipo de metodología descriptivo para poder considerar a profundidad, obviamente, el tema que se está realizando, que es tal y tal y tal situación. ¿Sí me explico, no? Concerniente a su tema. ¿Sí? Entonces lo describen ahí, ¿por qué utilizan ese tipo de metodología? Concernientemente, en otro párrafo ubicamos por qué utilizamos el tipo de metodología cuantitativo, porque vamos al lugar, vamos a basarnos en el problema para poder identificar una realidad y poder recabar la información. ¿Sí me explico, no? ¿Por qué utilizamos esos dos tipos de metodología? Sí, lo describen, esos dos tipos que están allí, de manera general para todos, ¿sí? Entonces, ahí viene lo que serían 6.2, los métodos, Joan, ¿verdad? Entonces tengo tres tipos de métodos. El método deductivo, tengo el método inductivo y tengo el método de ¿qué? El método de campo. ¿Sí? Los dos primeros métodos se basan o se refieren a qué cosa? A las teorías. Es decir, el método deductivo yo lo voy a utilizar para qué cosa? Para aplicar las teorías tanto de lo general a lo particular, algo que yo quiero conocer concretamente. Entonces puedo ubicar como ejemplo, en esta investigación se va a utilizar el método deductivo para poder conocer cualquier situación de manera general y llevarlo a lo particular, ¿sí? Asimismo se va a aplicar el método inductivo para poder conocer algo que desconozco concretamente y llevarlo a lo general para que se pueda ampliar el conocimiento. Por ejemplo, lo pongo, ¿no? Y el método de campo se lo va a utilizar para poder brevemente conocer y sobre todo poder utilizar la información que se va a aplicar en el lugar de los hechos, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿no? En esa manera voy escribiendo. Listo. Una vez que tengo los métodos, ¿qué tengo que ubicar? 6.3, técnicas e instrumentos de recolección de información. Aquí va la encuesta. ¿Por qué ustedes van a aplicar la encuesta? ¿A quién se la van a aplicar? Todo el momento para qué van a agregar esa encuesta, ¿no? ¿Sí? 6.4, tengo qué cosa? La población y muestra. ¿Sí? La población es el lugar donde van a hacer la investigación y la muestra, obviamente, ¿cuál va a ser la muestra? Correcto, ya, pero igual son los compañeros, pero eso no lo van a mencionar aquí. Ustedes van a mencionar que, obviamente, como que si fuera un lugar de los hechos, como que no ha pasado nada, ¿sí me explico, no? Entonces su muestra sería esa partecita a quienes ustedes le van a aplicar esa encuesta, así estamos claros, ¿no? Listo. Exacto, exactamente, muy bien. Entonces ahí ya tenemos el análisis, después de eso el análisis e interpretación de resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ubicar pregunta por pregunta en cada página, cada una con su cuadro, como lo expliqué, cada una con su gráfico y con su interpretación. En eso sí estamos claros, ¿verdad? Así es, Joan, en desarrollo de preguntas. Así es, excepto 5. Sí, o sea, en el desarrollo de preguntas con su tabla, así como está ahí, con el tabla, con el gráfico y con el análisis y la interpretación. No, no, no. Las 5 preguntas con las respuestas, eso van anexos. En la parte donde dice técnica, instrumento de recolección, donde dice encuesta, déjenme quitar esto de aquí. Vamos a agregar, vamos a describir por qué vamos a aplicar la encuesta. O sea, ustedes pueden ubicar o iniciar indicando, en este tipo de investigación se va a aplicar como técnica a la encuesta, ¿sí? Para poder conocer tal y tal cosa en el lugar de los hechos y que nos permita obviamente identificar
cuál es el problema de la situación con la encuesta. ¿Sí me explico? Describen por qué utilizan la encuesta y a quiénes se la van a aplicar, si estamos claros. Claro, ustedes dicen, en esta investigación tenemos una población que es tal institución o tal empresa, ¿sí? Pero vamos a utilizar la muestra que sería nomás el área, por decir, el área de producción de esa empresa, que son 12 personas, por ejemplo, ¿sí? Ya detallan la muestra, cuántas personas son. Pero la población es toda esa institución, pues obviamente, ¿no? Entonces podría ser así, en población podría, digamos, Conservas Isabel, es una empresa. Y la muestra sería el campo de los ingenieros industriales. Claro, la muestra sería un área específica, o sea, un área específica, por decir, me repite cuál es la población, o sea, dónde va a ser la investigación, en qué empresa, En Conservas Isabel. ¿en cuál? Conservas Isabel, Ya, Conservas Isabel, listo. Esa es la población, ¿verdad? Ya, claro. ¿a qué área tú vas a coger de esa empresa? ¿A qué área vas a investigar? Talento humano no. Por ejemplo, Un vas a ejemplo, investigar a los ingenieros industriales que están en la parte de producción, por ejemplo. ya. Sí, que pueden ser 2, 3, 4, no sé cuántos saldrían, pero más o menos podría ser. Ah, ya, ya. Sí, utilizamos esa área. Pero obviamente, no solamente en ese caso a la parte de los ingenieros, podría ser a los ingenieros más otras personas que estén en la parte de producción, que conozcan sobre el tema de lo que sería la ingeniería industrial, ¿no? Obviamente porque están en el campo, sería. Obviamente una encuesta siempre se la hace mínimo a 10 personas para adelante. Ya. ¿Sí? Ah, ah, así es. Así es, Giovanna. Por ejemplo, teorías que tú, de lo genérico o lo específico, ¿no? Por decir, tú tienes muchas teorías concernientes a la utilización de recursos tecnológicos en los ingenieros industriales, ¿sí? Consideras 2, 3 teorías, pero tú quieres lograr que eso, tú lo quieres conocer, cómo aplicar un recurso tecnológico en el aprendizaje de un ingeniero industrial. Tú quieres conocer eso concretamente, ¿verdad? Pero para llegar a ello tienes que primero recolectar información, todas las herramientas tecnológicas que pueden utilizar un ingeniero industrial, todos los procesos de aprendizaje de los ingenieros industriales. ¿Sí me explico? ¿No? Todo generalizado. Entonces ahí tú sacas esa porción y dices, bueno, la web 2.0 específicamente en tal aplicación me permite desarrollar un mejor aprendizaje en ese ingeniero industrial. Esta la voy a utilizar. Si te das cuenta, llegué de las teorías generales a utilizar algo particular, que en este caso es una herramienta tecnológica o una aplicación, que podría ser, ¿no? Lo pongo como ejemplo. O viceversa, en lo inductivo, por decir, tengo una aplicación que lo podría utilizar con los ingenieros industriales. La desconozco cómo se utiliza, cómo se puede aplicar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacerme ahí? De lo particular, ahí sí ir a conocer teorías generales de qué puedo utilizar con ese recurso para utilizarlo en el ingeniero industrial. Si te das cuenta, lo llevo a lo general, ¿no? Para conocer a qué se debe eso. Esos son los dos métodos. Por eso el deductivo y el inductivo se basan en las teorías, ¿sí? Básicamente. Pero el de campo ya se basa en el lugar de los hechos. Sí estamos claros, chicos, ¿verdad? Ya. Yo, igual ya, o sea, mire, básicamente les estoy dando aquí qué tipo de métodos les van a utilizar, solo es como ampliar un poquito el conocimiento. Ya les estoy dando los métodos, qué métodos van a utilizar, cuál es la técnica que vamos a emplear, cuántas preguntas van a utilizar en la técnica, cuál es la población y muestra que vamos a emplear, ¿sí? Y el resto del desarrollo como lo hemos manejado. Entonces, está bien claro, chicos, ¿sí? Entonces voy a pasar con los otros grupos, sigan trabajando, por favor, ¿sí?